Era octubre de 1631, y el aire en el puerto de San Juan de Ulúa, la fortaleza que protegía a la ciudad de Veracruz, era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La humedad del trópico mexicano se mezclaba con el olor a brea caliente, madera podrida y sudor humano. Allí, dominando la bahía con su silueta imponente pero desgastada, se mecía el galeón Nuestra Señora del Juncal. Designada como la nave capitana de la flota de la Nueva España, esta embarcación tenía la responsabilidad sagrada de transportar la sangre del Imperio Español, la plata. En los muelles, la actividad era febril y caótica. Bajo la mirada vigilante de los oficiales reales, filas interminables de estibadores indígenas y esclavos cargaban las bodegas con una riqueza que desafiaba toda comprensión. Se registraron oficialmente 1.100.000 pesos en plata y reales de a 8, pero eso era solo la punta del iceberg. Bajo la cubierta, en la oscuridad de las bodegas, se escondía una corrupción sistémica. El Juncal estaba siendo asesinado antes de zarpar. El general de la flota, don Andrés de Aristizábal, un aristócrata presionado por la corona y cegado por la ambición, había autorizado una sobrecarga criminal. Las bodegas, diseñadas para un límite específico de toneladas, fueron abarrotadas hasta el techo con lingotes de plata, cajas de cochinilla, el precioso tinte rojo mexicano, añil, cueros, sedas de China y toneladas de chocolate. Cuando las bodegas se llenaron, la carga comenzó a invadir los espacios vitales, los pasillos, la cubierta de artillería e incluso los camarotes de los oficiales. Los pilotos veteranos, hombres curtidos por el mar que conocían el lenguaje de los barcos, miraban la línea de flotación con terror. El galeón estaba tan hundido en el agua que las portas de los cañones inferiores rozaban la superficie. El casco, debilitado por años de servicio en aguas tropicales infestadas de broma, un molusco devorador de madera, gemía bajo el peso. Aristizábal ignoró todas las advertencias. Para él, el Juncal no era un barco que necesitaba flotar, sino una bóveda bancaria que debía llegar a Sevilla a cualquier costo. Esta es la historia de un crimen perfecto cometido en alta mar. Un barco que valía más que un reino, una tormenta que no perdonó, y una traición humana tan oscura que fue borrada de los libros de historia. ¿Por qué el tesoro más grande de México sigue perdido? Suscríbete ahora y activa las notificaciones. La marea oscura te lleva hoy a las profundidades de la sonda de Campeche. El 14 de octubre, las campanas de la iglesia de Veracruz repicaron, pero sonaron más a duelo que a despedida. La flota levó anclas. Zarpar en octubre era una locura náutica conocida por cualquier pescador de la costa. Es la temporada de los nortes, frentes fríos, violentos que descienden desde el continente y transforman el Golfo de México en una trampa mortal de olas cruzadas y vientos huracanados. Pero la orden del rey Felipe IV era clara: traed el dinero. Apenas el Juncal abandonó la protección del fuerte de San Juan de Ulúa, la realidad física del océano golpeó la arrogancia humana. El galeón era un monstruo lento y torpe. Debido al exceso de peso, no podía montar las olas. En su lugar, las atravesaba como un arado, recibiendo impactos brutales en la proa que hacían vibrar la estructura entera hasta los remaches. A los pocos días de navegación, el desastre comenzó a manifestarse. Las costuras del casco, resecas y mal calafateadas, cedieron ante la presión hidrostática y el movimiento violento. El agua salada comenzó a entrar. Al principio fue un goteo constante en la sentina,
pero pronto se convirtió en chorros que inundaban las cubiertas inferiores. El agua se mezcló con la carga mal estibada, creando una sopa tóxica y pesada que desestabilizaba aún más la nave. Se dio la orden de fuego a las bombas. Decenas de hombres se turnaban en las bombas de achique manuales, un trabajo agotador que rompía espaldas y espíritus. El sonido metálico y rítmico de las bombas se convirtió en el latido agónico del barco. Y entonces la naturaleza dictó sentencia. El cielo se tornó de un color púrpura amoratado. El barómetro, si hubieran tenido uno moderno, se habría desplomado, y el viento cambió de dirección con un aullido. El norte había llegado. No era una simple tormenta, era un muro de viento y agua diseñado para destruir la madera podrida y castigar la avaricia. La tormenta que atrapó al Xuncal en la traicionera sonda de Campeche fue un cataclismo. Durante 15 días interminables, el galeón fue sometido a una tortura sistemática. Olas de 10 metros, grises y sólidas como el hormigón, se estrellaban contra la borda, barriendo la cubierta principal y llevándose consigo los botes auxiliares, las jaulas de animales y a cualquier marinero que no estuviera atado. El barco, ingobernable, quedó a la deriva, al garete, merced de las corrientes y el viento. La carga suelta en las bodegas se convirtió en proyectiles. Cajas de plata de 50 kilos rodaban de un lado a otro con cada bandazo, aplastando piernas y rompiendo los mamparos internos. En un momento de desesperación absoluta, el capitán Aristizábal, con el rostro desencajado por el pánico y la falta de sueño, ordenó una maniobra radical: cortar el palo mayor. La idea era reducir la resistencia al viento para evitar que el barco se volcara. Bajo una lluvia torrencial y vientos de 100 kilómetros por hora, los carpinteros atacaron el inmenso mástil con hachas. Pero la maniobra salió mal. Al caer, el gigantesco tronco de madera no cayó limpio al mar. Se desplomó sobre la cubierta de estribor, destrozando la borda y abriendo una vía de agua catastrófica. El Juncal quedó mutilado. El agua entraba ahora a raudales, más rápido de lo que las bombas podían expulsarla. Abajo, el infierno era claustrofóbico. Cientos de pasajeros de la élite colonial estaban atrapados en la oscuridad total, con el agua helada subiendo por sus piernas, rodeados de equipaje flotante, inmundicia y el olor penetrante del miedo. Sabían, con esa certeza fría que da la muerte inminente, que el barco se estaba convirtiendo en su tumba. Para la víspera de Todos los Santos, el 31 de octubre, la esperanza racional se había extinguido. El Juncal se hundía. Fue entonces cuando la estructura social y psicológica a bordo colapsó, dando paso a una escena que parece sacada de una pintura del Bosco. Los hombres y mujeres más ricos de la Nueva España, condes, marquesas, grandes comerciantes, al darse cuenta de que su estatus terrenal no valía nada ante el océano, intentaron su última y más patética transacción comercial: sobornar a lo divino. En un frenesí de histeria colectiva, abrieron sus cofres personales. Se arrastraban por la cubierta inclinada y resbaladiza, azotados por el granizo, cargando bolsas de terciopelo y cajas de cuero. Ante las estatuas de la Virgen del Carmen, San Diego y otros santos que los frailes sostenían con dificultad para que no cayeran, comenzaron a arrojar su riqueza. Cadenas de oro de 22 quilates, collares de perlas de margarita, esmeraldas colombianas del tamaño de huevos de codorniz, puñados de doblones de oro. Todo fue arrojado al suelo sucio y mojado. Gritaban promesas al cielo negro: «Virgen Santísima,
Sálvame y te daré todo esto. Construiré una capilla de plata si me dejas ver tierra. La cubierta del juncal brillaba, literalmente pavimentada con una fortuna en joyas que rodaban inútilmente hacia los imbornales, lavadas por el agua de mar y la sangre de los heridos. Era la demostración final y brutal de la futilidad del dinero frente a la muerte. El cielo permaneció mudo, el mar indiferente. Continuaba reclamando el barco, mientras en la cubierta principal reinaba el caos espiritual y los gritos de arrepentimiento. En la popa se gestaba una traición fría, silenciosa y calculadora. El juncal, a pesar de llevar más de 300 almas a bordo, había perdido casi todos sus botes en la tormenta. Solo quedaba uno intacto, la lancha o batel. Era una embarcación robusta, de madera dura, pero pequeña, diseñada para transportar a 30, quizás 40 personas apretadas como sardinas. Los pilotos del barco, el contramaestre y un núcleo duro de marineros veteranos cruzaron miradas. Eran hombres de mar, pragmáticos hasta la crueldad. Entendieron la matemática de la supervivencia. Si intentaban un rescate ordenado, la lancha sería asaltada por la multitud y se hundiría por el sobrepeso. Todos morirían. Decidieron entonces aplicar la ley de la selva. Iban a salvarse ellos, la élite técnica, los únicos con la fuerza y el conocimiento para navegar ese cascarón hasta la costa. Comenzaron a preparar la lancha en las sombras, cargándola con los últimos barriles de agua dulce y sacos de bizcocho. Se armaron discretamente, escondiendo cuchillos de carnicero, hachas de abordaje y pistolas cargadas bajo sus casacas. Formaron un anillo de acero alrededor del bote, bloqueando el paso con sus cuerpos y miradas amenazantes. Incluso el capitán general Aristizábal, el hombre que con su incompetencia había causado el desastre, fue excluido implícitamente del plan. Iba a ser sacrificado junto con los pasajeros. El final llegó con una sacudida sísmica. El juncal dio un bandazo violento y la proa se hundió, levantando la popa. Los conspiradores supieron que era el momento. Lanzaron la lancha al agua negra y agitada. El sonido del bote golpeando el mar actuó como un detonante. El pánico, que había estado contenido por el rezo, estalló en violencia pura. Al ver que su única oportunidad de vida se alejaba, la multitud enloqueció. «¡Nos abandonan! ¡Traición!», gritaron. Decenas de personas, hombres fuertes y mujeres desesperadas, se lanzaron hacia la borda. Saltaron al vacío oscuro, intentando caer dentro del bote o aferrarse a sus bordes. Fue una batalla campal en el agua. Los marineros que ya estaban en la lancha defendieron su posición con una brutalidad inhumana. No estaban salvando gente, estaban defendiendo su fortaleza flotante. Golpearon con los pesados remos de madera las cabezas de los nadadores que se acercaban suplicando ayuda. Usaron las culatas de hierro de los mosquetes para aplastar los dedos de quienes lograban agarrarse a la borda. Sacaron sus cuchillos y cortaron sin piedad las manos de sus propios compañeros de viaje. El agua alrededor de la lancha se tiñó de rojo y los gritos de dolor se mezclaron con el rugido del viento. Fue una selección natural ejecutada con acero. Solo los más fuertes, los más rápidos y los más despiadados lograron sentarse en ese bote. La lancha estaba llena. 39 hombres respirando con dificultad, empapados, manchados de sangre y con los ojos desorbitados, ocupaban cada centímetro disponible. El bote estaba peligrosamente bajo en el agua, pero aún no eran libres. La lancha seguía atada al galeón moribundo por un grueso cabo de cáñamo. El juncal se estaba hundiendo rápido,
succionando el agua a su alrededor, amenazando con arrastrar al pequeño bote al abismo en un vórtice mortal. En la barandilla del galeón, que ahora estaba casi a nivel del mar, cientos de rostros miraban hacia el bote con una mezcla de incredulidad y terror absoluto. Eran los condenados, el capitán Aristizábal, nobles llorando, sacerdotes alzando crucifijos de oro, madres sosteniendo a sus hijos en alto. Todos gritaban una sola palabra al unísono: piedad. Ofrecían todo el oro del mundo, títulos nobiliarios, tierras en España por un solo lugar. Pero en la lancha, el contramaestre no miró a los ojos de los condenados. Su rostro era una máscara de piedra. Levantó un hacha de abordaje. Con un golpe seco, brutal y definitivo, cortó la cuerda. El vínculo se rompió. La lancha se separó violentamente, impulsada por una ola, dejando atrás a 260 personas sentenciadas a muerte por sus propios compatriotas. Fue el acto de traición más infame de la historia naval española. Los 39 sobrevivientes remaron como poseídos, impulsados por el miedo físico a la succión del barco y por el terror moral de lo que acababan de hacer. Se alejaron unos cientos de metros, luchando contra las olas, y luego, exhaustos, dejaron de remar y se giraron para mirar. Lo que vieron fue el fin de un mundo. El Nuestra Señora del Juncal, la majestuosa capitana, estaba en su agonía final. Iluminado por relámpagos esporádicos que rasgaban la noche, el galeón levantó su popa hacia el cielo negro en un ángulo imposible. Se escuchó un sonido aterrador que heló la sangre de los sobrevivientes. Una mezcla de madera maciza rompiéndose bajo presión, el aire escapando de las bodegas y los gritos de 300 personas fusionados en un solo lamento. Y luego, el gigante se deslizó suavemente bajo las olas. No hubo una explosión de gloria. Simplemente, el mar se lo tragó. En cuestión de segundos, la reina del Golfo desapareció. Donde antes había un barco de 1000 toneladas, ahora solo había espuma blanca, escombros flotando y un silencio sepulcral que pesaba más que la tormenta. El mar se había llevado 1.000.000 de pesos, toneladas de historia y 260 vidas. Los hombres en el bote quedaron solos en la inmensidad de la noche, tiritando no solo de frío, sino de horror. La travesía de la lancha hasta la costa de Campeche fue una odisea de hambre, sed y delirio. Pero lograron llegar. 39 hombres pisaron la arena firme, vivos. Sin embargo, su llegada no fue recibida como un milagro, sino con sospecha inmediata. Las autoridades locales y los habitantes notaron algo extraño. Estos hombres, supuestamente pobres marineros que acababan de perderlo todo en un naufragio, caminaban con dificultad, con los bolsillos pesados y bultos extraños bajo la ropa. Al ser registrados e interrogados por los oficiales reales, la verdad comenzó a asomar. Se encontraron cadenas de oro de gran valor, anillos con escudos nobiliarios, bolsas de monedas de plata y joyas femeninas escondidas en sus ropas sucias y rotas. ¿Cómo habían conseguido ese tesoro en medio del caos? Los sobrevivientes tejieron una red de mentiras ensayadas. Juraron ante Dios y la corona que, en los momentos finales, los nobles y pasajeros condenados les habían entregado esas joyas voluntariamente, suplicándoles que las llevaran a tierra para pagar misas por sus almas. Era una mentira piadosa para encubrir un saqueo macabro. La sospecha generalizada era mucho más oscura, que habían robado a los pasajeros a punta de cuchillo antes de abandonarlos, o que habían cobrado sobornos millonarios por asientos en el bote que nunca tuvieron intención de otorgar. Eran hombres ricos, sí, pero sus almas estaban marcadas.
Han pasado casi 4 siglos desde aquella noche maldita de 1631. El Nuestra Señora del Xuncal se ha convertido en una leyenda, en el Everest de los cazadores de tesoros y arqueólogos marinos de todo el mundo. Es, sin duda, el naufragio más buscado de las Américas. Sabemos que está allí, descansando en algún lugar del inmenso y fangoso fondo de la Sonda de Campeche. A diferencia de otros barcos que se destrozan contra arrecifes, el Juncal se hundió en aguas profundas y fondo blando, lo que significa que probablemente está entero, preservado en el lodo como una cápsula del tiempo perfecta. En su interior duerme la mayor fortuna perdida de la época colonial. Más de 1.000.000 de pesos de 1631. Las estatuas de los santos rodeadas aún por el oro de los sobornos fallidos y los huesos de los traicionados. A pesar de la tecnología moderna, de sonares de barrido lateral y magnetómetros, el Juncal se niega obstinadamente a ser encontrado. Quizás el mar protege su secreto para siempre. O quizás la carga de traición, dolor y avaricia que lleva es tan pesada que el barco prefiere permanecer en la oscuridad eterna, recordándonos a todos que hay tesoros que están malditos y que el precio de la supervivencia, a veces, es perder la propia humanidad. 39 hombres sobrevivieron, pero el precio fue dejar morir a 300 inocentes y cargar con una culpa eterna. Si tú estuvieras en ese bote, con el hacha en la mano, el barco hundiéndose y tu vida en juego, ¿habrías tenido el coraje de cortar la cuerda? Quiero leer tu confesión honesta en los comentarios. Y si esta historia de la traición más grande de México te impactó, comparte este video. El Juncal sigue esperando en el fondo.